Apreciados colegas diplomantes en farmacología clínica, vamos a referirnos a las alteraciones del recambio epidermal desde el punto de vista de la correlación clínica y farmacológica de estas alteraciones. ¿Por qué son importantes y por qué las he dejado al final de los dos módulos inclusive? Porque aquí vamos a condensar en general la terapia farmacológica que se debe implementar desde el punto de vista tópico en la mayoría de los pacientes alterados tegumentariamente. Recordemos la estructura de la piel en sus tres capas importantes: epidermis, dermis e hipodermis, y todos sus componentes aditivos y accesorios o faneras tegumentarias, que son netamente intradérmicos. La epidermis, ¿cuál es su origen desde el punto de vista embriológico? Es ectodérmico. Sufre un proceso normal de proliferación tisular, celular, diferenciación de las prequeratinas y un proceso de cornificación, que es lo que se conoce como queratinización verdadera. ¿Cómo se produce la normoqueratinización y qué es? Es un complejo proceso en donde el queratinocito normal, con actividad mitótica también normal, va a migrar desde la capa basal, desde la capa más inferior, interna o profunda de la epidermis, atravesando los estratos espinoso o de Malpighi y granular, al llegar al estrato córneo, donde se transforma ese queratinocito como célula completa normal en corneocito queratinocito muerto o queratinocito anucleado. Ese periodo está previamente predeterminado, conocido en fisiología, y dura 22 días más o menos 3 semanas, y es lo que conocemos como el tiempo del recambio epidermal o RE. La normoqueratinización no se estableció caprichosamente, simplemente se logró establecer mediante marcaciones de los queratinocitos con timidina tritiada, y esto permitió establecer ese tiempo fisiológico del recambio epidermal en diferentes especies, incluido el hombre. ¿Qué es? Es la renovación celular que mantiene la epidermis viable, desde el estrato basal hasta su proceso de descamación cuando se convierte en corneocito muerto que se va perdiendo. Este periodo de tiempo se ve afectado por un gran número de factores, dentro de ellos la humedad ambiental, el estado per se de hidratación o de secación de la piel, influenciado por hormonas y desde luego por el pH tegumentario. Condiciones como el corte de pelo o el rasurado particularmente, vemos cómo impactan el tiempo del recambio epidermal, acortándolo desde los 22, que es la fisiología normal, hasta en 15, el solo hecho de rasurar la capa. La epidermopoiesis. ¿Qué es epidermopoiesis? Formación del epidermis. Las células de la capa basal que generan los queratinocitos, a partir de queratina como proteína inerte, proteína muerta rica en cistina. Las uniones intercelulares se van a producir por un proceso fuerte de adhesión entre parejas de queratinas ácidas y básicas a través de fuertes uniones disulfuro o puentes disulfuro, aminoácidos ricos justamente en azufre, herméticamente selladas por esa emulsión protectora, que es la emulsión sebácea más el sudor, producida por esa unidad funcional de la piel que se conoce como UPSA, unidad pilo-sebácea apocrina, que está compuesta por ¿qué? La piel en general, por agua en un 70%, altamente hidratada como la mayoría de los tejidos, proteínas en un 27%, lípidos en un 2% y minerales en un 0,5%. Las proteínas son fundamentales desde el punto de vista nutricional para el mantenimiento correcto de la piel y sus anexos de la piel, pelo, uñas, en fin, de todas las estructuras queratinizadas. Sabemos que todo paciente, en general en los mamíferos, debe recibir
al menos la cuarta parte, el 25% de las proteínas de alto valor biológico son utilizadas por el organismo para mantener piel y pelo en condiciones normales. El 75% de esas proteínas de consumo diario se van a distribuir para mantener todos los demás sistemas orgánicos, para mantener la vida en esencia. Desde el punto de vista de los lípidos y particularmente en perros, debemos tener en cuenta que la piel esencialmente está constituida por fosfolípidos, de los cuales el 80% son ceramidas, y de esos lípidos existen los ácidos grasos esenciales que deben ser aportados con la dieta. En el caso de los caninos, no menos del 1% en materia seca deben ser aportados como ácido linoleico para que los caninos puedan transformar, metabolizar y producir o convertir el linoleico en linolénico y posteriormente en ácido araquidónico. De esta relación vemos que se diferencian totalmente los gatos y por eso hablamos que los gatos son carnívoros obligatorios. Los gatos, a diferencia de los perros, no pueden, por deficiencias genéticas enzimáticas de enzimas elongasas y desaturasas, convertir el linoleico en linolénico y en araquidónico. A los gatos hay que suministrarles directamente el ácido araquidónico, que está contenido en las proteínas de origen animal, esencialmente en la carne, y por ello son carnívoros obligatorios. En tanto que, refiriéndonos a los minerales, existen los macro y los microelementos, y dentro de los microelementos existen micronutrientes muy importantes, dentro de ellos particularmente el zinc, por tener que ver con condiciones básicamente de la inmunología o la capacidad inmunitaria de nuestros pacientes. Los desórdenes de la queratinización o disqueratosis se producen por defectos genéticos o hereditarios celulares y son responsables de alteraciones en cualquiera de esos complejos pasos del proceso de epidermopoiesis, formación del epidermis, la queratinización per se, de la función glandular apocrina u holocrina, de la formación de los lípidos intercelulares, como estamos viendo hoy en las pieles de los pacientes atópicos o afectados por dermatitis atópica canina, enfermedad similar o igual a la atopía de los humanos, donde hay pérdida de cohesión y por consiguiente desprendimiento celular que conduce a la formación de escamas visibles inicialmente no adherentes de pequeño tamaño y que son las pieles conocidas como pieles escamosas, descamativas o vulgarmente casposas. Histológicamente se ven afectadas las estructuras queratinizadas del tegumento. ¿Cuáles son? Aquellas constitutivas de la unidad pilosebácea apocrina. La vaina radicular externa del folículo piloso, la cutícula del pelo y de las uñas, las glándulas sebáceas holocrinas y las glándulas sudoríparas apocrinas, que son constitutivos de la unidad. Las disqueratosis, como tales, constituyen en esencia en dermatología un reto tanto diagnóstico como terapéutico para el médico. Clínicamente evidencian en forma inicial las pieles secas, pieles excesivamente descamantes o descamativas, que van a progresar desde ligeramente deshidratadas, xerodérmicas o desecadas, hasta las francamente oleosas, grasosas o rancias, malolientes. Las disqueratosis existen como desórdenes primarios o como desórdenes secundarios. Por fortuna, los desórdenes primarios son cuantitativamente menores que los desórdenes secundarios. ¿Por qué? Porque los desórdenes primarios son patologías absolutamente incurables, solamente controlables, en tanto que las disqueratosis de origen secundario, identificamos la enfermedad primaria, la corregimos y seguramente estas disqueratosis pueden verse eficientemente controladas. Son subyacentes a una manifestación o enfermedad primaria y cursan por lo regular con expresión o signo prurítico de grado diverso.
dentro de los cuales recordamos que existen el prurito de tipo epicrítico y el prurito de tipo protopático o generalizado, localizados y generalizados. Los desórdenes o disqueratosis de carácter primario, dentro de ellas enumeramos la conocida seborrea idiopática primaria de los Spaniel o hiperproliferación epidérmica primaria, las llamadas dermatosis responsivas a vitamina A, las dermatosis sensibles al zinc, dentro de las cuales encontramos los 3 tipos de síndromes: el genético, el inducido y el genético correlacionado con los Bull Terrier blancos. Desde luego no todos los Bull Terrier blancos padecen la llamada acrodermatitis letal. La displasia epidérmica, enfermedad atribuida casi exclusivamente a los Westies o West Highland White Terrier, raza que padecía esta patología. Sin embargo, hoy en día parece ser simplemente componente de la dermatitis atópica canina. Síndrome de comedones del Schnauzer miniatura, patología inherente a esta raza que se ha visto y seguramente cada día más, no solo exclusiva de los Schnauzers, sino en otras razas también se puede presentar. Dermatosis del borde marginal auricular, el acné canino y algunas condiciones especiales, la adenitis sebácea, la hiperkeratosis nasodigital idiopática, la ictiosis canina, que cada día se reporta más en ciertas líneas de sangre y familias de labradores, y la dermatosis liquinoide psoriasiforme, que se ha detectado y se ha identificado en algunas familias de Springer Spaniel. Dermatosis descamativas pruriginosas de carácter secundario. Primarias, las más importantes, las nutricionales, por déficit o por imbalances. La sarna sarcóptica y su primo hermano, la notoédrica de los gatos, la cheileteliosis y las hipersensibilidades, dermatitis atópica canina, dermatitis alérgica a la picadura de pulgas, la hipersensibilidad alimentaria o reacciones adversas a los alimentos. También debemos considerar las dermatitis alérgicas de contacto y desde luego las farmacodermias, que son una forma de hipersensibilidad individual. Las disqueratosis inicialmente apruríticas, las causadas por demodecosis inicialmente, las causadas por endocrinopatías particularmente y de acuerdo a su incidencia de su presentación en la casuística universal, hipotiroidismo primero e hiperadrenocorticismo, los desórdenes gonadales dependientes de la esteroidogénesis, las dermatosis inmunomediadas y los atribuidas a la corticoterapia crónica. Las clasificaciones de las disqueratosis según diferentes autores. Vemos cómo el Dr. Shanley en 1990 propone la clasificación y de acuerdo a esta propuesta existían o propuso 4 estadios de alteración del tegumento, alteraciones de la piel, pieles que eran escamosas con escamosis leves y no eran grasas, pieles no grasas, escamosis moderada e intensa, levemente grasas, en un tercer estadio escamosis moderada a intensa, moderadamente grasas, y escamosis leves pero muy grasosas. Posteriormente, el Dr. Richard Halliwell, el inglés, en 1997 propone la clasificación frente a las llamadas condiciones seborreicas. La seborrea seca canina caracterizada por una descamación excesiva, la seborrea oleosa canina donde predominaba la grasitud sobre la piel y sobre los pelos, pero en donde las escamas grasosas eran adherentes, se adherían como liendres a los pelos, a los mismos. Y la dermatitis seborreica canina se acompañaba de una seborrea grasosa, rancia, con inflamación severa de la piel y desde luego con el mal olor consecuente a la presencia de ácidos grasos libres. Observación en el proceso diario del ejercicio profesional me llevó a plantear la clasificación siguiente desde el año 2005, en 3 estadios, fases o etapas. Las disqueratosis, ¿qué es lo que observamos? Que generan alteraciones en el tiempo del recambio epidermal per se,
que conllevan a una relación inversamente proporcional entre ¿qué? Entre la velocidad de mitosis de los queratinocitos desde la basal epidérmica frente a un tiempo del recambio epidermal cada vez más estrecho, cada vez más reducido. Así, establecemos 3 fases que tienen sus propias características fisiopatológicas y desde luego en observación o manifestación clínica. Entonces, la propuesta es y la observación y recomendación es que las disqueratosis que generan una alteración en el tiempo del recambio epidermal, llevando a esa relación inversamente proporcional entre la velocidad de mitosis de los queratinocitos desde la basal, con un recambio epidérmico cada vez más estrecho. Fases 1, 2 y 3. La manifestación clínica. Entonces, hacen una descamación leve e intensa de carácter no adherente y son lo que podríamos enmarcar en lo que siempre se llamó la seborrea seca con manifestación de caspa, con eliminación de caspa o liberación de caspa. La seborrea seria, donde había un compromiso o hay un compromiso con otitis ceruminosa, con tapones foliculares o cilindros foliculares adherentes, y la francamente oleosa, grasosa o grasienta, con olor desagradable de la capa, olor seborreico, olor a grasa rancia por oxidación de los ácidos grasos libres. ¿Cómo se caracteriza? La fase 1, descamación seca, no adherente, de carácter pitiriaciforme, con un tiempo de recambio epidermal que oscila entre más de 14 días, pero menos de 3 semanas. Se está reduciendo entre los 22 días normal hasta 2 semanas. En la fase 2, ¿qué encontramos? Aquellos pacientes, vamos a enmarcar aquellos pacientes cuya descamación es de carácter serio, con escamas adherentes de tipo psoriasiforme. ¿Qué quiere decir? Son escamas que se adhieren a los pelos y son mucho más grandes de las de tipo pitiriaciforme o furfuráceo, de la fase 1, con un tiempo de recambio epidermal en estos pacientes que va a oscilar entre menos de 2 semanas, pero alrededor de 7 días. Y los pacientes enmarcados en la fase 3 de alteración del tiempo del recambio epidermal, que presentan básicamente una dermatitis oleosa, que cursa con olor ofensivo rancio y una capa evidentemente grasosa, que generalmente acompañada de prurito por la sobreinfección, y aquí el recambio epidermal estará oscilando entre menos de 1 semana y en ocasiones a veces a menos de 24 horas. El recambio epidermal de fase 1 o etapa 1, cuya signología clínica es la inicial del proceso de alteración del recambio epidermal. Entonces, pieles secas, pieles escamosas, pieles, en una palabra, deshidratadas xerodérmicas. Prurito en ausencia de inflamación que se puede presentar en alguno de ellos, dependiendo del umbral pruritógeno de cada paciente. Pelo opaco y de fácil caída, de fácil efluvio. En esencia, es una condición de seborrea seca. Las escamas no son adherentes y dijimos son pequeñas, son de carácter pitiriaciforme o furfuráceo. El recambio epidermal está enmarcado entre menos de 22 días, pero generalmente por encima de 2 semanas. La importancia clínica de los procesos queratoseborreicos o disqueratosis, pues cobran vital importancia y relevancia en la clínica, pues se presentan en casi todas las alteraciones dermatológicas, en casi todas las dermatopatías, ya sean de carácter primario o sean de carácter secundario. Patologías de diverso origen que ocupan un lugar prevalente en la casuística dermatológica, que constituyen un reto tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico para el médico y que se caracterizan o tienen importancia clínica porque demuestran pieles excesivamente secas, que en consecuencia por deshidratación son descamantes, que pueden estar mixtas y constituirse en pieles secas a serias, serias a oleosas o las francamente oleosas o rancias, con olor característico repulsivo. Alteración del proceso de queratinización, de las propiedades per se cuali o cuantitativas de los lípidos epidérmicos o de ambos, y se han evolucionado a través del tiempo en la lexicografía médica como sinonimias: seborrea,
síndrome seborreico, trastornos queratoseborreicos y la actual denominación, que es la más aceptada y la más coherente y lógica, que se llaman disqueratosis, alteraciones en el proceso de la queratinización que van de la mano con alteraciones en el tiempo del recambio epidermal. Simplemente la esquematización y el mapeo de zonas donde puede iniciar los focos de alteración del recambio epidermal y de la oleosidad en estos pacientes. El estrato córneo, la capa externa inerte de la epidermis, que aísla el organismo del mundo externo y está organizado esencialmente como una pared donde existen los ladrillos y existe el cemento entre los ladrillos. ¿Quiénes son los ladrillos? Las células cornificadas, los corneocitos muertos, y el cemento es el cemento que los une. Está constituido básicamente por un complejo de esfingolípidos que se llaman ceramidas y que se encuentran organizados en láminas o lamelas. Hay una estrecha relación entre el pH de la piel, la normalidad y su variación con la actividad antimicrobiana. ¿Por qué en los estados inflamatorios se cambia el pH ácido hacia neutro o alcalino? El factor más importante sobre la estabilidad de la flora bacteriana de la piel es su grado de hidratación. Los perros con deshidratación, que padecen deshidratación o xerodermia, han mostrado niveles anormalmente bajos de ácido linoleico. Hablábamos del linoleico como fuente nutricional, donde no puede existir menos del 1% de ácido linoleico en la nutrición, porque lo encontramos aquí con niveles incrementados de ácido oleico omega 9 en la piel de este tipo de pacientes. La epidermis del paciente con DAC, con dermatitis atópica canina, se han identificado anomalías particularmente en esos esfingolípidos, en ese componente del 80% de ceramidas intercelulares, que van a dar como consecuencia la alteración a las anomalías en el componente de ceramidas a un proceso incrementado del llamado PATI, de las pérdidas de agua transepidérmica o transepidermal. Lo que conlleva ¿a qué? A la penetración de antígenos aumentada y al aumento de la adherencia de microorganismos aún presentes en la piel normal, como los estafilococos y las levaduras. Esto es lo que ocurre y la tendencia grande que tienen los pacientes atópicos a padecer infecciones a recidiva, procesos inflamatorios y procesos infecciosos crónicos recidivantes. Existe igualmente comprobación hoy por hoy que hay alteración en los polipéptidos antimicrobianos en esas pieles de los pacientes hipersensibles, de los pacientes atópicos. Un exceso de humedad o grasa en la superficie y temperatura ambiente elevada, con humedad relativa incrementada y procesos oclusivos son factores desencadenantes o generadores del llamado BOC, el sobrecrecimiento bacteriano, el sobrecrecimiento o hipermultiplicación malassecial o levadural y aún de otras estructuras micóticas presentes normalmente en la piel, como son los dermatofitos, particularmente en los gatos y en ciertas razas de gatos más predispuestas, las razas de pelo largo tipo persa. Todos los anteriores factores se ven alterados, desde luego, en las disqueratosis y con cambios en el recambio epidermal. Entonces, ¿qué tenemos? Que la mayoría, por no decir todas, las patologías o dermatopatías van a mostrar un cierto grado de disqueratosis y de alteración en el tiempo del recambio epidermal. Vemos cómo se han enunciado una serie de razas con mayor proclividad a las disqueratosis, pero hoy por hoy la realidad es que debemos tener en cuenta que cualquier raza puede presentar alteraciones de este tipo, patologías de cualquier tipo, y no podemos olvidar que todas aquellas razas que tienen el prefijo o sufijo bull van a tener una tendencia o tienen una tendencia genética mayor que las demás razas a padecer una serie de dermatopatías, y peor cuando se trata de pieles depigmentadas o pieles albinas.
Los desórdenes del recambio epidermal de origen primario debemos tenerlos siempre en mente desde el punto de vista de manejo clínico, de posición médica y de manejo ético. Saber que solo son condiciones controlables de difícil estabilización, con manejo a largo plazo, con manejo clínico de por vida, con terapia que debe ser mixta, tanto tópica como sistémica, por toda la cantidad de factores que confluyen en este tipo de alteración, que es en la mayoría, como hemos dicho, de las dermatopatías. Acumulación de detritos celulares son las escamas, queratinizadas en la superficie epidermal, con cambios en la madurez o en el grado de maduración del epidermis, y por eso producen los cambios descamativos. Ya dijimos cuáles son las fases del recambio epidermal: la fase incipiente, la fase xerodérmica, caracterizada por escamas pequeñas de tipo pitiriaciforme o furfuráceo, de características no adherentes y que generan lo que se llama el signo de Larsson positivo. Son aquellos pacientes enmarcados en una alteración de etapa 1 o de fase 1 del recambio epidermal. Aquí tenemos la prueba de lo que se conoce como prueba Larsson positiva, que es la prueba que se hace a través de los dedos en vertical, en contraposición o a contrapelo, que va a generar el desprendimiento de las escamas y que deja líneas paralelas en la medida o en la trayectoria por donde pasaron los dedos de estas pieles o sobre estas pieles descamativas. Fase 1, pacientes en fase 1 que están pasando a fase 2, donde las escamas se hacen un poco más grandes y ya empezamos a ver o a evidenciar aglutinación de los pelos. Escamas adherentes que se van quedando retenidas o adheridas a la capa de pelos, el proceso de disqueratosis progresivo con hipotricosis que van presentando este tipo de pacientes que padecen diferentes patologías. Xerodermia, seborrea seca descamativa, pieles sensibles, dermatitis atópica, dermatitis alérgica a las pulgas o pieles sensibles o lesionadas. El recambio epidermal alterado en una semana, cuya utilización de principios activos debe contener vehículos altamente hidratantes. El caso del pantenol, de los ácidos grasos esenciales, de la lantoína, el aloe vera, la avena coloidal, la glicerina, los componentes con base en urea, el ácido láctico y el propilenglicol, así se ha utilizado como vehículos de los champús o de los jabones que deben utilizarse en estos pacientes así afectados. Los de fase 2 o fase intermedia, ya tendremos pelo y piel sérios, escamas adherentes de tipo psoriasiforme, o sea, escamas más grandes, que puede presentar prurito con o sin complicaciones evidentes de la piel, que cursan con otitis de carácter ceruminoso y capas ya opacas que se van oscureciendo, que van perdiendo su brillo por la presencia aumentada de componente serio. Es una seborrea mixta en esta fase que se puede dar desde la seca hacia la seria o a la incipientemente seria, o desde la francamente seria que ya está pasando a la oleosa rancia en los extremos. Menos de 14 días, pero más de una semana o alrededor de una semana los pacientes de fase 2. Pieles seborreica seca, la de la imagen del lado izquierdo superior, y una piel ya mixta entre seca y seria, la que está mostrando la imagen del lado derecho inferior. Igual, una piel que ya se está volviendo más seria, que puede estar pasando el tiempo de recambio de fase 2 hacia fase 3 inclusive. Un paciente ya entre serio y francamente oleoso, con complicaciones evidentes de procesos infecciosos secundarios en la piel, complicantes. La aglutinación de los pelos en una piel de estas serias. Descamación psoriasiforme con escamas adherentes, vemos cómo ellas están quedando adheridas a los pelos, la pérdida de brillo de la capa de este tipo de pacientes de fase 2, menos de 14 días, más de una semana, oscilando entre esos extremos. Igualmente otro tipo de capa, tapones y cilindros foliculares que se van adhiriendo a los pelos desde el poro de la superficie cutánea. Este tipo de paciente igualmente ya oleoso, grasoso, con pelos opacos, con capa opaca.
Los pacientes son seborreicos serios o seborreicos mixtos entre seria y seca o entre seria cuando ya va estrechando aún más el recambio epidermal hacia la oleosa, con o sin evidentes complicaciones. Es el estadio intermedio del recambio epidermal, cuyo principio activo o molécula para manejo de este tipo de pacientes serán los productos con base en clorhexidina. Como tenemos sobrecrecimiento de una serie de microorganismos, es importante que las concentraciones de clorhexidina se den ojalá superiores o alrededor del 2%. Se pueden utilizar para pacientes de fase 2 productos o principios activos como el peróxido de benzoilo, que aun siendo eminentemente un antiseborreico, puede utilizarse siempre y cuando venga en la forma galénica acompañado de un producto o una molécula con efecto hidratante, como sería la aloe vera o como sería la avena coloidal, la glicerina, en fin. Igualmente, la presentación de molécula del piritionato de zinc o piritiona de zinc puede utilizarse en esta fase siendo altamente antiseborreica, es decir, con propiedades queratolíticas y queratoplásticas y desengrasantes, si se ve acompañada de un producto de alta acción o efecto hidratante, como lo comentábamos con el anterior producto, el peróxido de benzoilo. Los pacientes de fase 3 es una fase clínica crónica donde el recambio epidermal está severamente reducido por debajo de 7 días. La seborrea es francamente rancia, oleosa, maloliente. La otitis es ceruminosa. El mal olor de la capa y la textura grasa del pelo se hacen evidentes en este paciente. El prurito severo por la complicación que acompaña a esta fase 3. Piodermas, leurosis, demodicosis y aún dermatofitosis, todos, algunos o presentación mixta de los factores complicantes. La esquematización de los tapones serios y los cilindros foliculares que generan mechones pilosos. Es en esencia material queratosebáceo, queratoseborreico, escamas y sebo que rodean los tallos pilosos y están evidenciando una anomalía en el canal folicular. Acompañados de estas condiciones, pacientes hipotiroideos, pacientes con mixedema, que pueden manifestar hipertricosis aparente. Ya los habíamos visto cuando vimos incretopatías, la manifestación de cólera errata, un proceso de obesidad en un paciente hipotiroideo que muestra alteraciones, hipotricosis, alopecia y grados de hiperpigmentación en diferentes zonas de su superficie corporal, acompañado de la cola de rata. Pieles francamente oleosas, absolutamente aglutinadas, con aparente hipertricosis. Igual, pacientes afectados por complicaciones secundarias, particularmente piodermas de tipo profundo, como lo esquematiza la imagen que estamos viendo, con alteración e inflamación de su piel, con pérdida de pelo y complicaciones secundarias. Casos extremos donde ya el mecanismo defensivo ha hecho que haya un proceso de hiperpigmentación e hiperqueratinización ante el proceso inflamatorio crónico de este paciente, con distribución simétrica bilateral. Otra condición, hablábamos de los pacientes afectados por síndrome de Zinck. Aquí tenemos un paciente de la raza Bull Terrier, un Bull Terrier blanco, con retardo en el crecimiento, con acrodermatitis letal por sobreinfección, pacientes que irremediablemente van a morir antes del año de vida, generalmente por complicaciones infecciosas neumónicas, ante un sistema inmune genéticamente deprimido. Procesos de displasia epidermal, displasia epidérmica que caracterizaba a estos pacientes de la raza West Highland White Terrier, con eritrodermia, con intenso prurito, con alopecia, con liquenificación e hiperpigmentación y sobrecrecimiento malacesial por leurosis. Hoy por hoy estamos aceptando que esta condición simplemente se da en este tipo de pacientes por su dermatitis atópica y la inmensa proclividad a verse afectados por sobreinfecciones secundarias, sobrecrecimiento malacesial, sobrecrecimiento de bacterias estafilocóccicas, y que los dos pueden conllevar además en esas pieles alteradas ecológicamente al sobrecrecimiento o invasión
con Demodex. Entonces constituyen las llamadas piodemodecosis complicadas con dermatitis malacesial, malolientes, hiperqueratinizantes, con pliegues de la piel altamente destructoras y lesivas para esas pieles de los pacientes afectados por dermatitis atópica canina en forma crónica. Un paciente altamente sebáceo, altamente oleoso, un cocker con manifestación en oídos de depósitos grasos, pacientes de fase 3, seborreicos rancios, mixtos entre rancios y serios, con un rápido recambio epidermal, que se pueden presentar excepcionalmente sin complicaciones, pero generalmente con francas complicaciones, requieren productos eminentemente antiseborreicos, el uso de formas galénicas de champú con base en peróxido de benzoilo, que no debe ir más allá de concentraciones del 3%. Están contraindicadas las presentaciones de peróxido de benzoilo de uso humano, que están hechas para los pacientes con acné quístico de humanos que tienen concentraciones del 4, del 5 o más y que son francamente lesivas y destructivas para las pieles de los caninos. El piritionato de zinc o piritiona de zinc, igualmente un excelente producto o forma galénica y forma farmacológica de champú para el manejo de estas pieles de fase 3 en concentraciones del 1.5 o al 2% máximo.